duda para la mayoría de ustedes, algunos ya habrán hecho a lo mejor algún acercamiento a la fisiología por carreras anteriores o porque hayan hecho algún curso en particular, pero acuérdense que nosotros vamos a buscar la manera de ir despacio para todos aquellos y todas aquellas que no hayan visto algunos conceptos. Quizás algunas cosas les resuenen de la escuela secundaria, los que la dejaron hace poco y los que la dejaron hace mucho también, o por haber leído algunos artículos deportivos o de actividad física a lo largo de este tiempo, donde se hacen menciones a cuestiones netamente fisiológicas. Nosotros que hemos cursado juntos anatomía, les doy mi opinión personal, después cada uno y cada una hará su propio recorrido, pero yo considero que fisiología es más accesible que anatomía, en cuanto a que si bien hay un montón de conceptos y de palabras nuevas, son palabras que seguramente alguna vez las han escuchado, y los procesos uno a veces los tiene muy claros. A diferencia de anatomía, que es una gran cantidad de vocabulario nuevo, una manera diferente de ver el movimiento, de analizarlo, de poder nombrarlo con palabras, ¿sí? Fisiología es más accesible. No obstante, es una materia que abarca obviamente un gran espectro de todo lo que sucede en el cuerpo humano, entonces es realmente extensa. Y nosotros en un cuatrimestre vamos a intentar tener un panorama general de todos los sistemas y las funciones del cuerpo humano, con cierto alcance, que es lo que nos permite desarrollar a lo largo del cuatrimestre. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a ser muy importante que ustedes en cada clase tengan la apreciación del alcance que le vamos a dar a cada uno de los temas, para que después cuando ustedes se sienten a estudiar o se sienten a preparar algún trabajo, sepan, digamos, cuánto abarcamos en cuanto a caudal de información. Obviamente que si es más, no hay ningún problema, el problema es que sea menos de lo que uno aspira, ¿sí? Pero tampoco vamos a lograr una profundidad extrema como suele suceder en algunas carreras médicas y demás, donde el tiempo de cursada es mayor, donde el volumen de información es mayor. Entonces es muy importante entender hasta dónde vamos a ir en cada una de las temáticas, ¿sí? Bueno, la materia tiene las mismas características del resto de las materias que ustedes han cursado en el instituto, es decir, que va a ser una materia cuatrimestral que va a tener 2 instancias de parcial. Ya cuando nos acerquemos a las fechas de parciales, yo les voy a ir diciendo con tiempo cuáles son los temas que abarca el primer parcial y los del segundo. Saben que tienen la posibilidad de promocionar la materia cuando las notas de los parciales son 7, y eso implica que obviamente no tienen que rendir final, ¿sí? Ah, tenés razón, ahí grabo. Gracias, Carlos. Con respecto al material bibliográfico, yo ahora cuando les comparta las primeras diapositivas, ustedes saben que los PowerPoint los van a tener absolutamente todos, y el material bibliográfico que vayamos viendo, que vamos a ir tomando algunos capítulos de algunos textos, que yo les voy a ir brindando, también van a estar subidos al Dropbox. Entonces, el material lo van a tener, y con respecto a la bibliografía, yo ahora les voy a recomendar un par de textos, que obviamente son para tener una referencia. Esos textos se usan en distintos tipos de carreras, tienen mucho material, pero son bastante didácticos y tienen buenas imágenes y buenas estadísticas y están muy actualizados. De todos modos, cualquier libro de fisiología y de fisiología del ejercicio que ustedes tengan a mano o que puedan incursionar de manera online, está bien, siempre y cuando traten de buscar las ediciones más modernas, porque ustedes saben que estas materias tienen, sobre todo lo que es la aplicación de la fisiología del ejercicio, va teniendo a medida que pasamos el tiempo algunas actualizaciones, ¿sí? De todos modos, cualquier duda que ustedes vayan viendo en los materiales que manejen, los traen a la clase y no hay ningún problema, los vemos, siempre con tiempo, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar, vamos a arrancar con, esperen que voy a empezar por el principio. Ahí estamos. Bueno, este es uno de los libros que yo manejo como libro de cabecera
Es un libro que se usa para las carreras de enfermería y algunas carreras, en algunas carreras de medicina, en algunos lugares también, porque es un manual que tiene anatomía y fisiología, ¿sí? No se los recomendé cuando cursamos anatomía porque en realidad es bastante extensa la parte de anatomía y ustedes con el manual teórico que tienen les va a ir bien, inclusive el manual teórico que ustedes tienen que también desarrolla los temas de fisiología también sirve. Lo que tiene este libro de Paido Tribo es que tiene muy lindas ilustraciones, muy, muy lindas ilustraciones, y sobre todo hace un desarrollo de cada uno de los temas con muchos ejemplos prácticos. Me parece que está bueno, ¿sí? Miren que se me acaba de trabar. Profe, ¿este no está en el Dropbox? Este no está en el Dropbox, pero después voy a hablar con Ana Laura para ver cómo podemos hacer para hacérselo llegar. Igualmente no es el material obligatorio, ¿eh? Yo todo lo que estoy nombrando acá es material que si ustedes tienen acceso está buenísimo, es mucha información la que tiene este texto, se van a encontrar con mucha más de la que vamos a desarrollar. Hay libros de fisiología del deporte que son bastante específicos, nosotros vamos a ver algunas aplicaciones de la fisiología al deporte, porque ustedes después van a tener otra fisiología del entrenamiento y esa va a ser mucho más específica, pero algunos textos de fisiología del deporte como este de Wilmore y Costil también son interesantes, porque ustedes van a poder ver en cada una de las temáticas que vamos a ir abordando ejemplos aplicados al deporte, ¿sí? Si ustedes observan otra bibliografía, la traen y la consultamos, no hay ningún problema. Así como en anatomía, nosotros estudiamos las estructuras corporales y tratamos de darle a esa anatomía que era bastante descriptiva algunos elementos de biomecánica que ustedes después van a desarrollar en la anatomía funcional el año que viene. Sigue siendo una materia bastante estática y descriptiva en cuanto al abordaje, mientras que en fisiología, como nosotros vamos a hablar de funciones corporales, ustedes van a ver que esta materia es mucho más dinámica. Dinámica porque vamos a estar hablando permanentemente de procesos. Si bien esos procesos tienen un anclaje anatómico, porque nosotros para hablar de neurofisiología vamos a tener que entender cómo está conformado el sistema nervioso, o para hablar de endocrinología vamos a tener que ver qué son las glándulas, qué son las hormonas, o si hablamos de fisiología cardiovascular, vamos a tener que analizar dónde está el corazón, cómo está compuesto, cuáles son los vasos sanguíneos, y eso es bien anatómico. Enseguida vamos a pasar a cómo funcionan, pero van a ver que vamos a ir y volver permanentemente entre la forma y la función, porque la forma está adaptada a la función. Entonces, todo lo que nosotros podamos deducir de cómo es ese órgano, cómo se mueve, si tiene tejido muscular o no tiene, nos va a dar pautas del funcionamiento. Hay muchas fisiologías, tantas como sistemas tenemos en el organismo. Según los autores que ustedes adopten, hay quienes hablan de 11 sistemas. Yo acá les puse algunos para que vean el sistema renal, el respiratorio, el cardiovascular. Y algunos de esos los vamos a desarrollar en su totalidad. Una de las claves para poder entender la fisiología, para poder saber qué es lo que estamos contando o qué es lo que estamos mirando, es entender desde qué lugar nos paramos. Yo siempre digo que mirar el cuerpo humano es como mirar a través de una lente fotográfica y esa lente puede acercarse o alejarse. Según qué aumento tenga nuestra lente, nosotros vamos a poder ir hacia lo más chiquitito que tiene nuestro organismo y pararnos ahí y mirar, o vamos a poder alejarnos con ese zoom y mirar todo el organismo desde afuera. Entonces, esto es lo que se llama niveles de organización biológica o niveles de organización estructural. Siempre yo voy a hacer referencia a esto para que ustedes entiendan dónde estamos parados mirando, ¿sí? Vamos a ir viendo despacito hoy esos niveles para entender a qué me refiero cuando yo les digo que vamos a ver la gradación de esa lente que vamos a usar. Lo más chiquitito que en algún momento vamos a analizar es hablar de átomos o de moléculas, es hablar de nivel químico.
Es decir, si yo en algún momento tengo que pensar cómo se lleva a cabo una reacción química dentro del organismo, me voy a tener que parar en este nivel. Voy a tener que hablar de átomos, de moléculas, de iones. Ahora vamos a recordar un poquito eso, que son conceptos químicos. No se asusten, no es que vamos a estar 3 años hablando de química, pero lo básico necesario para poder entender después cuando hablamos de iones de qué hablamos. Entonces, cada vez que yo quiera mirar una reacción química, me voy a tener que parar en este nivel para mirarlo. Cuando esos átomos y moléculas vayan a formar parte de una célula, vamos a estar parados en otro nivel de mirada. La célula es, ahora lo vamos a ver más adelante en otras diapositivas, la unidad biológica por excelencia, más chiquita, o digamos la parte de nuestro ser vivo más chiquito, en el que yo puedo analizar funciones vitales. Si yo estoy parado en el nivel químico, no estoy hablando necesariamente de un ser vivo, estoy hablando de algo químico que se lleva a cabo dentro del ser vivo. Pero si yo estoy parado en el nivel celular, ya estoy analizando cómo funciona esa unidad biológica chiquitita de ese organismo, y entonces vamos a ver qué cosas suceden dentro de una célula. Ahora, si yo me alejo, se dan cuenta que en este sentido del esquema, lo que yo estoy haciendo es alejarme con el zoom, ¿se entiende? Acá estaría parada en el lugar de mayor cercanía. Me alejo un poco y aparecen las células. Me alejo otro poco y ese conjunto de células semejantes van a formar un tejido. El tejido va a ser el material, uno de los materiales que va a conformar nuestro organismo humano. Quiere decir que si yo acá me paré para ver iones de sodio o de potasio o moléculas de oxígeno y dióxido de carbono, acá voy a analizar, por ejemplo, una célula muscular, y en esa célula muscular cómo entra el oxígeno, cómo sale. Acá me voy a parar en el tejido muscular, es decir, me voy a parar en ver a todas esas células musculares juntas, a ver cómo funcionan y colaboran entre sí. Cuando me pare en un solo músculo, por ejemplo en el bíceps braquial, por ponerles un ejemplo bien anatómico, que es lo que nosotros ya vimos, ¿sí? Voy a estar parado en el nivel de órgano. El órgano va a ser una estructura formada por distintos tejidos, distintos de estos materiales, que va a tener una función específica. Un músculo esquelético, como puede ser el bíceps braquial, tiene su función, que ya lo vimos en anatomía, la función de contraerse para supinar y flexionar el codo. Ese es un órgano. Los órganos pueden ser huesos, piel, sangre, el corazón, el estómago, el hígado, el cerebro, etcétera, etcétera. Y todavía si me alejo más con ese zoom, es decir, si miro el organismo más desde lejos, esos órganos se van a interrelacionar para formar sistemas. Y ahí es donde vamos a hablar de sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema esquelético, sistema muscular, siguiendo la línea del ejemplo que les acabo de dar. Y obviamente la mayor lejanía nos permite ver al organismo completo, nos permite ver a ese ser humano con todos sus sistemas trabajando al mismo tiempo. ¿Se entiende? Entonces, según lo que estemos estudiando, a veces nos vamos a parar acá, a veces nos vamos a parar acá, a veces acá, y yo les voy a hacer referencia a qué nivel biológico estamos apelando cuando estudiamos un determinado tema. Viendo este mismo esquema en gráficos, sería a grosso modo esto que ven acá, ¿sí? A pesar de que todo acá tenga el mismo tamaño, porque obviamente no está hecho en escala, la idea es que puedan observar que puedo estar parada acá mirando qué sucede con los electrones, qué sucede con esos electrones que viajan, que entran, con las uniones químicas, con la apertura de puentes de hidrógeno, etcétera, etcétera. Puedo estar parada acá, que este es un dibujito de neuronas, de células nerviosas, y puedo analizar cómo funciona una neurona, es decir, puedo meterme en una célula y ver qué sucede dentro de esa célula. Puedo alejarme más y ver conjuntos de células. Este, por ejemplo, es un esquemita de un tejido, de un endotelio intestinal, ¿sí? Veo cómo están estas células, los núcleos de esas células, cómo están unidas, si están unidas o no, si tienen líquido entre ellas o no. Luego puedo analizar órganos, y acá tienen ejemplos de órganos varios. ¿Por qué digo que los órganos están formados por distintos tejidos? Porque si yo tomo, por ejemplo, para darles un ejemplo, el corazón es músculo, pero ese músculo está rodeado de tejido fibroso, que es el pericardio, y está recorrido por vasos sanguíneos que tienen sangre. Entonces son varios los tejidos que integran ese corazón, ¿sí? Varios materiales. Y por último, lo que les hablaba de sistema.
sistema esquelético, sistema nervioso, sistema cardiovascular. Es difícil separar los sistemas así, porque están todos interrelacionados, pero obviamente uno los separa para estudiar, de la misma manera que hacíamos en anatomía, separar y segmentar para poder estudiar. ¿Hasta acá vamos bien? Miren que voy medio rapidón, como ustedes ya me conocen, así que cualquier cosa me paran y me dicen, pará, no entendí, porque aunque después ustedes tengan el PowerPoint, a veces uno dice, bueno, total, no importa, no lo entendí, pero después en mi casa, tranquilo, tranquila, miro las imágenes. Acuérdense que cuando uno se aleja del relato de la clase, aunque después tengan el audio, puede pasar que uno haya ido rápido, haya puesto piloto automático, más que somos la segunda materia después de la que ya cursaron, y a las 10 de la noche no van a querer saber nada. Entonces, bueno, me paran, ¿sí? Y lo vamos viendo despacito. Bueno, vamos a hablar de los procesos vitales básicos de un ser vivo. Justamente, procesos vitales son los procesos que caracterizan a un ser vivo. Nosotros sabemos, porque esto es archiconocido, que los seres vivos nacemos, morimos, crecemos, nos desarrollamos. Esa frase por ahí la tenemos todos muy incorporadas. Pero en realidad las funciones vitales son más que esas, son más que nacer, crecer y morir, ¿sí? Hay varias funciones que nos caracterizan y nos diferencian, digamos, de todo lo que puede ser materia inanimada. Por un lado, que poseemos metabolismo, y esto nosotros lo vimos, no lo vimos todavía en fisiología, que es el conjunto de reacciones químicas que se van a llevar a cabo dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Todo lo químico y todos los intercambios de sustancias que se provoquen dentro de nuestro organismo se va a conocer con el nombre de metabolismo. Por otro lado, los seres vivos tenemos respuestas, capacidad de poder detectar cambios. Hay algunas células de nuestro cuerpo que van a detectar esos cambios y además van a reaccionar. Y otras células que no, que simplemente van a sentir esos cambios. Ahí dentro de un ratito vamos a definir el concepto de célula excitable, porque vamos a empezar en las próximas reuniones de hoy a hablar de sistema nervioso. Por otro lado, otra de las características del ser vivo es la capacidad de movimiento. Y cuando digo movimiento, no es solamente pensar en el organismo completo que se mueve, que camina, que salta. No, no, no. Las células poseen movimiento. De hecho, las membranas celulares tienen una estructura, que ahora vamos a ver dentro de un ratito, que permite justamente moverse. Le evita rigidez, y es fundamental que la célula pueda tener esta capacidad de movimiento, porque vivimos intercambiando líquidos entre lo que está fuera de la célula y lo que está dentro, entonces es muy necesario ese movimiento que permite el fluir, ¿sí? Por otro lado, otra de las funciones vitales es el crecimiento, y cuando decimos crecimiento no es solamente aumento de tamaño corporal, que esta podría ser una de las características más obvias. Nuestras células se reparan, se dañan, se reparan, se reemplazan. Eso también estaría incluido dentro del concepto de crecimiento. Sobre todo los adultos, no es que tenemos procesos de crecimiento en cuanto a aumento del tamaño corporal, a menos que engordemos, bueno, y tengamos otro tipo de cuestiones. Pero hablando de las células, en realidad, llega un momento en que nosotros ya no tenemos un crecimiento en longitud, por ejemplo, de los huesos y demás, pero sí tenemos remodelado, tenemos células que se mueren, que se reemplazan, que se reparan. Esto estaría dentro del concepto de crecimiento. Por otro lado, los seres vivos tenemos una función de diferenciación propia de nuestras células, que hacen que cierto grupo de células originarias, llamadas células madre, que son células que tenemos, por ejemplo, en la médula ósea, logren desarrollarse hacia algún tipo de célula en particular. Si nosotros necesitamos glóbulos rojos porque hemos tenido una hemorragia o hemos perdido glóbulos rojos y demás, probablemente algunas de esas células madre, mediante una acción del sistema nervioso, van a desarrollarse y van a lograr reemplazar ese grupo de células que hemos perdido. Y por último, una función que no es menor, que tiene que ver con la reproducción, justamente la posibilidad de que algunas células den origen a otras, y esto nos permita justamente ese proceso de reparación o de reemplazo, o de activación de algunas células, o la aparición de nuevas células, en el que nosotros vimos en anatomía el concepto de hipertrofia muscular, y esto está asociado con la posibilidad de que esas células puedan aumentar en número, ¿sí?
Bien. Perdón, Y sí, perdón, Débora. sí, ¿No Carlos. tiene mucho que ver también con el tema de crecimiento? Que justamente cuando hablabas de crecimiento, hablabas también de la reparación y reemplazo de células. Sí, en realidad la reproducción tiene más que ver con la formación de nuevas células. Y esa formación de nuevas células a veces te ayuda a reparar o a reemplazar. Te voy a dar un ejemplo. ¿Te acordás cuando nosotros vimos crecimiento óseo y hablamos de cartílago de crecimiento? Y dijimos que en un momento ese cartílago es reemplazado por hueso. Bueno, en realidad lo que permite que algunas células cartilaginosas se transformen en óseas es, por un lado, la diferenciación, el depósito de sales minerales, pero por otro también la formación de células nuevas. Y esto a su vez te permite completar el crecimiento óseo. O sea que en realidad las funciones están como muy conectadas unas con otras. ¿Sí? Porque cuando uno dice crecimiento, uno habla de aumento de estructura. Y vos para aumentar la estructura, por un lado tenés más síntesis de proteínas y demás, pero por otro lado tenés más número de células. Entonces ahí estarían las dos funciones completamente ligadas, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con el primero de los niveles. Acá le puse nivel molecular, se lo puede llamar también nivel químico, nivel atómico, como ustedes quieran, que era el primer escalón de nuestro circuito, ¿sí? Vamos a recordar algunos conceptos de este nivel químico. Yo sé que esta parte es aburrida, es tediosa, pero bueno, es necesaria para que todos hablemos el mismo idioma. Ustedes saben que la materia, tanto inanimada como animada, está formada por elementos químicos. ¿Los conocen los elementos químicos? Saco un poquito la imagen para poder verlos. Los que están sin cámara, bueno, no los veo. Pero, Hola, profe, ¿cómo va? hola, Natalín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Elementos, Sí, todo bien. los elementos químicos, el sodio, el oxígeno, el dióxido de carbono, todos esos, hay miles. El azufre. Bueno, no son miles, son 100 y pico, pero están muy bien. Los elementos químicos son esos que se señalan con una letra, En la tabla esos que venían periódica. en la tabla, exacto, los de la tabla periódica de elementos. Esas son las sustancias que conforman a la materia, inanimada y no inanimada. Nada más que nosotros, los seres vivos, tenemos presencia de carbono en estas moléculas orgánicas. Pero bueno, vamos a hablar de oxígeno, vamos a hablar de carbono, vamos a hablar de hidrógeno, de nitrógeno, vamos a hablar de cloro, vamos a hablar de sodio y vamos a hablar de potasio. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos esos elementos químicos y sepamos cuáles son las letras que los definen. La estructura más chiquitita, digamos, que mantiene las propiedades químicas del elemento químico es el átomo. Entonces, cuando nosotros decimos átomo de oxígeno, nos imaginamos una porción sumamente chiquitita de oxígeno, con todas las características físicas que tiene el oxígeno, ¿sí? Ese átomo nosotros sabemos que está formado a su vez por subpartículas. Esas subpartículas tienen carga eléctrica. ¿Se acuerdan algo de esto? ¿En algún momento lo vieron, lo escucharon por ahí? Los famosos protones y electrones con carga positiva y negativa. Te iba a decir eso, sí. Protones y electrones. Y esas partículas con carga eléctrica se denominan en conjunto iones. O sea que cuando hablamos de iones, hablamos de partículas con carga eléctrica. ¿Qué son en realidad esos iones? Los que nosotros vamos a ver presentes en los líquidos corporales. Cuando digo líquidos corporales me refiero, insisto, al líquido que está dentro de la célula y el líquido que está fuera, porque nosotros somos todo líquido, ¿sí? Entonces, justamente cuando se habla de ionización, vamos a estar hablando de procesos de ganancia o de pérdida de electrones, y estos movimientos de electrones son los que van a generar estas reacciones químicas y estos cambios que nosotros vamos a ver, ¿sí? Pero vamos a hablar de iones de sodio, iones de potasio, entonces es importante recordar este concepto de ion. Por ahora, lo que es nivel químico lo vamos a dejar acá, porque en realidad después, a medida que nos vayamos metiendo en cada proceso, los vamos a volver a mencionar. Yo les decía que si nos alejamos un poquitito, la primera estructura biológica por excelencia que vamos a identificar en un organismo es la célula. Habremos recordado de cuando vimos célula 500 veces, se ve en el nivel primario, en el nivel secundario, y en cualquier carrera terciaria que tenga algo de biología, la célula es como el escalón 1
de todos los escalones que uno después continúa. Entonces habrán escuchado decir que es la unidad anatomofisiológica por excelencia, el lugar más chiquitito donde se llevan a cabo los procesos vitales que mencionamos hace un rato. ¿Cómo identificamos una célula? Porque una célula cualquiera, más allá de qué tipo de célula sea, tiene una membrana, que vamos a llamar membrana plasmática o membrana celular, que adentro tiene un contenido que se llama citoplasma, y afuera ¿qué tiene? ¿Qué dije hace un ratito nada más? ¿Qué tiene la célula afuera? Membrana celular. Bien, la membrana es el límite, pero ¿el límite entre qué? ¿Entre la célula y qué? El plasma. Claro, líquido, que vamos a llamar plasma. Entonces yo tengo citoplasma adentro, porque el prefijo cito viene de célula, y afuera tengo exoplasma. Tengo plasma, tengo líquido afuera, siempre. Tengo líquido adentro, con otras cositas que vemos acá, y líquido afuera. Líquido intracelular y líquido extracelular, ¿sí? Todo lo que respecta a organelas de las células, es decir, todas estas estructuras que ustedes ven adentro, que son como pequeños órganos celulares, no los vamos a estudiar acá en profundidad. Pero sí les aconsejo que los busquen y los lean para la próxima clase. Es decir, el núcleo, el retículo endoplasmático, las mitocondrias, el complejo de Golgi, los lisosomas, todas estas palabras raras que les estoy diciendo y que algunos recordarán, son pequeños orgánulos u organelas de la célula que tienen sus funciones. Estudiarlas así por separado no tiene mucho sentido, pero después, cuando nos metamos a estudiar cada uno de los sistemas, van a volver a aparecer estos nombres, porque van a tener una función específica, y ahí sí los vamos a nombrar, porque ahí sí va a tener sentido decir, ¿se acuerdan que en la célula había? Bueno, ¿sí? Entonces ahora no los vamos a describir. La mitocondria. ¿Cómo? La mitocondria. La es mitocondria. Uno de esos, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Claro, la mitocondria es como la usina eléctrica es el lugar donde se fabrica la mayor parte de energía de la célula. Entonces después cuando veamos metabolismo energético, ahí vamos a hablar de mitocondrias, ¿sí? Bien, un poquitito más y ya nos vamos a la pausita, así también pueden descansar un poquito. Bien. Entonces, las células pueden tener obviamente distintas formas, y vamos a ver que la forma celular tiene mucho que ver con la función. ¿Qué células vimos en anatomía? Que recuerden. Las musculares. Bien, ¿y qué forma las óseas. tenían? ¿Qué forma tenían las musculares? Las fibras musculares. En forma de usos. Perfecto, Carlos, en forma de uso o alargada. Ahí tienen un ejemplo de una célula que tiene una característica morfológica adaptada para que entren muchas en un pequeño volumen y para que además al deslizarse, ¿se acuerdan?, lleven a cabo el proceso de contracción muscular. Bueno, esta es una célula tipo cualquiera, ¿eh? No tiene una forma en particular. Bien. Yo les decía que somos todo líquido, o casi todo líquido, en realidad un 60, un 50, un 70% según la edad que tengamos, el género y demás, ahí tenemos, el género no, el sexo en realidad, tenemos distintos porcentajes de líquido, pero tenemos más de la mitad, seguramente. Y que ese líquido se reparte entre lo que está dentro de las células, los 2/3 de todo nuestro volumen de líquido está dentro de las células, en 2/3 partes, y 1/3 fuera de las células. Este líquido que está fuera de las células, en un 80% está ahí dando vueltas, ahora vamos a ver dónde, y en un 20% está dentro de los vasos sanguíneos. Cuando yo digo líquido extracelular, el líquido que está en la sangre, el plasma que está en la sangre, es líquido extracelular, porque las células de la sangre, que son los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, son las células, pero fuera de las células tenemos líquido. ¿Dónde más tenemos líquido extracelular? Tenemos líquido extracelular recorriendo nuestro sistema nervioso, que es el líquido cefalorraquídeo, entre las meninges, entre las membranas que rodean el sistema nervioso. Tenemos líquido en los ojos, líquido ocular. Tenemos líquido en las articulaciones. ¿Qué líquido era el de las articulaciones? Sinovial.
Sinovial. Muy bien, el líquido sinovial de las diartrosis, ¿sí? Entonces, fíjense todos los lugares y los compartimentos donde tenemos líquido extracelular. Y ese líquido, aunque yo lo nombre en distintos lugares, químicamente tiene las mismas características. Cuando yo digo líquido extracelular, tiene cierta proporción de iones, que ahora después lo vamos a ver, cuando veamos hidratación y demás. Y les voy a dejar picando, para cerrar esta primera reunión, una pequeña muestra de lo que es la membrana plasmática o la membrana de la célula. Es decir, esto que está acá, esto que yo señalo acá, es lo que veo acá, pero ampliado. Agarré un pedacito de esa membrana y la amplié. ¿Por qué es importante conocer cómo está estructurada la membrana celular? Yo les dije que era clave tener un intercambio entre lo que está dentro de la célula y lo que está afuera. Eso es la base de todas las funciones de nuestro organismo. Y para que se lleve a cabo ese intercambio, la membrana de la célula tiene una estructura biológica muy particular. Está formada por una doble capa lipídica. ¿Qué son los lípidos? ¿Qué tipo de moléculas orgánicas son? Son grasa, muy bien. Una doble capa de grasa, que acá está representada por bolitas azules, una doble capa lipídica. Los nombres químicos de esos componentes lipídicos son fosfolípidos, colesterol y glucolípidos, que si ustedes después los buscan, químicamente tienen unas características especiales. Esa doble capa de grasa que tiene nuestra membrana celular está atravesada en varios lugares por proteínas. Es más, hay proteínas que están como flotando en esas dos capas de lípidos, hay proteínas que atraviesan la membrana. Se habla de que esta estructura es la de un mosaico fluido. ¿Fluido por qué? Porque en esa doble capa lipídica es como si nadaran las proteínas. Y yo les hablaba de movilidad, les hablaba de una membrana dinámica que fluye, entonces esas proteínas van como rotando, van cambiando de lugar, no constituyen una membrana rígida. Y esas proteínas que atraviesan la membrana son proteínas con distintas funciones que ahora en un ratito las vamos a ver. Entonces repito, una doble capa lipídica de grasa y proteínas. Esas proteínas atravesando la membrana, flotando en la membrana, a un costadito de la membrana, con distintas funciones que las vamos a estudiar en la reunión que sigue para que no se mueran. Hacemos una pausita cortita y en 5 minutos entramos en la segunda reunión. ¿Sí? Buenísimo. A estirarse un poquito.